Buenas tardes y muy buen domingo. Los invito a rezar en este primer domingo de Cuaresma, compartiendo un pasaje que está en el capítulo primero del Evangelio según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Marcos, como siempre, es muy sintético, no hace como los otros evangelistas, Mateo y Lucas, que detallan cómo fueron las tentaciones, cómo Jesús respondió. Marcos sencillamente nos dice que el Espíritu lleva a Jesús al desierto donde fue tentado. Jesús acababa de ser bautizado, inmediatamente después de eso ese Espíritu que descendió sobre él en el bautismo lo lleva al desierto para la tentación. La imagen que usa Marcos es muy significativa porque dice que vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Acá hay una referencia más o menos directa a la situación inicial de Adán. Adán vive en el paraíso, en comunión, en una convivencia pacífica entre las fieras y los animales, y los ángeles lo sirven. De hecho, muchas veces en la Biblia aparece esta imagen como concreción o como revelación de la presencia del Mesías, del reino de Dios. Cuando en el libro del Génesis, lo escuchamos en la primera lectura de hoy, cuando Noé finalmente baja del arca con todos los animales, Dios habla de hacer una alianza con él y con los animales. Cuando Isaías quiere describir la llegada del Mesías, usa también esta figura. El cordero pacerá junto con el lobo, el niño jugará con la serpiente. Esta realidad de comunión con la naturaleza que habla de una comunión con Dios, habla de una armonía que es una nostalgia que se tiene en el pueblo de Israel de aquel paraíso perdido. Acá se habla de un Jesús que está entre las fieras, servido por los ángeles. De alguna manera así se presenta esta situación de Jesús como un nuevo comienzo. Se repite la situación de Adán en el paraíso. Adán fue tentado y cayó en esa tentación. Se repite en el caso de Jesús, donde es tentado y vence a la tentación. Imagen de la vida de Jesús. Jesús es tentado frecuentemente a lo largo de su vida para abrirse o apartarse del plan de Dios. El mismo Pedro, en algún momento seguramente lo recordamos, no quiere que Jesús hable de la cruz ni que piense en eso, y Jesús lo aparta. Apártate de mí, Satanás. Son tentaciones que aparecen en la vida de Jesús frecuentemente, en nuestra vida frecuentemente. Por eso la llamada de Jesús es a descubrir que el reino de Dios está presente, el tiempo se cumplió, el reino de Dios ya llegó. El reino de Dios es cuando se hace la voluntad suya, como diría, siempre y en todas partes. Cuando el reino de Dios llegue, definitivamente será eso. La parte que Dios tiene que hacer ya la hace. Lo que falta es que ese reino sea recibido, acogido, y para eso está la tarea del hombre. Conviértanse y crean. Convertirse implica entonces tratar de pensar cada vez más como piensa Dios, buscar comprender que no como Adán, el proyecto de Dios es siempre mejor que el nuestro. Esta conversión que hacemos en este tiempo de Cuaresma, y creyendo con fe que esta es una buena noticia del poder que Dios tiene para transformarnos. De alguna manera entramos nosotros en este desierto, ponemos algunas herramientas que nos ayudan a generar en torno a nosotros de algún modo un desierto, es decir, limitando nuestros gustos, nuestros placeres, privándonos de algo, abriéndonos a las necesidades de otros, dedicando un poquito más de tiempo a la oración, que es como la imagen más linda del desierto, es apartarse para estar en la soledad, para poder escuchar a Dios. Hacemos este camino sabiendo que vamos a ser tentados, como lo somos, decía, a lo largo de toda la vida, sin tenerle miedo a la tentación. A veces nos parece que la tentación ya es un pecado y está muy lejos de ser eso, es una oportunidad para elegir el camino de Adán o el camino de Jesús, obedecer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios o intentar hacer la propia.
Y es tan importante la tentación que, como decía, puede ser una oportunidad. Dice San Agustín en un escrito que nuestra vida, en esta peregrinación de nuestra vida, no nos podemos ver libres de las tentaciones. Dice, nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. De alguna manera nos podemos reconciliar con la tentación en este sentido, poniéndonos en este camino de conversión que es, en definitiva, saber que el reino de Dios está presente y saber también que depende en buena parte de cada uno de nosotros hacer esta conversión que nos permite dejar entrar a Dios. El primer paso de la conversión es reconocer nuestro pecado, nuestra limitación, y entonces podemos poner toda nuestra fe en la acción de Dios, que va a ser siempre en nuestra vida, pero de una manera especial en este tiempo, intentando llegar a la Pascua de alguna manera renovados, convertidos, si no absolutamente, porque es un camino de toda la vida, pero al menos con alguna conversión lograda. Pidámosle a Dios que nos dé esta confianza en la palabra de Jesús, que no solo nos da un ejemplo de cómo vencer la tentación, sino nos da las fuerzas para hacerlo. También hemos recibido el Espíritu, no salimos a enfrentar la tentación solos, como Jesús, salimos llevados por el Espíritu de Dios. Que este sea un camino entonces de conversión, de abrir cada vez más nuestro corazón a las cosas de Dios, para que el reino vaya haciéndose cada vez más presente. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.